Rodrigo, nuestro invitado. Ya lo tenemos ahí. Ahí está Rodrigo Gómez de la Torre. Buenos días, ¿me escucha, Rodrigo? Nelson, muy buenos días, ¿cómo le va? Aquí estamos Grato empezando la saludarlo. mañana. ¿Usted cómo está? Yo bien, bastante tranquilo, confiado en confiando muchísimo en la capacidad productiva del Ecuador y el empuje de los ecuatorianos. Eso es bueno, mi estimado Rodrigo. Lamentablemente, nuestros gobernantes, nuestros principales, el presidente, tal vez, no sé, usted me dirá, yo quisiera que me dé la lectura de lo que piensa. A veces quiero creer que realmente el presidente se equivoca. Parece que no cree mucho en nosotros porque anda diciendo que podemos importar leche, podemos importar carne y de aquí a mañana importaremos naranjas, papas y al relajo todo. Pues Nelson, de mi experiencia en la parte política y en la parte política gremial, pues este tema no nace de ahora, este es un cuento que lo venimos escuchando por años Ok. y de hecho eso lo plantearon desde el Ministerio Coordinador de la Producción de esa época donde el que ahora creo que está de asilado en Bélgica o no sé dónde, pero de esa época veníamos hablando esto y se plantearon ciertos niveles de protecciones para el sector. Y de hecho, ahora está ya excarcelado, fue el que firmó el acuerdo con la Unión Europea. Ok. Un acuerdo que a diferencia de lo que se decía, que se va a caer el mundo por poco y se va a acabar el país, ha permitido, salvo por la guerra ahorita, ha permitido más bien sostener empleos, generar nuevos ingresos, mejorar competitividad. ¿Por qué? Porque seamos honestos, y hablando crudo y claro, como usted mismo le pone, Claro, hablando así claro, se debe ser. ya, hablando claro, la competencia crea excelencia. ¿Ya? Si usted no compite, no puede hacer nada. Y el ejemplo es este mismo canal. Este canal, estuve revisando el número de vistas que tiene. Ah, Es un canal que le hace calor a muchos otros canales tradicionales. anda, Pero anda, si anda nosotros chequeando nos usted, no, anda ponemos, chequeando. obvio, Está bien, está bien, y está usted bien. también, así funciona esto. Así es. Sí. Y nos ponemos a ver y decimos, ok, ¿le oímos al Nelson o le oímos a un canal tradicional? Y ahí viene el derecho maravilloso de la libertad. Claro. Yo decido a quién le veo. Pero si los canales tradicionales decían, no, los canales de YouTube nos pueden hacer daño, nos van a afectar, nos van a destruir y no queremos que funcionen, hay formas de bloquear los canales de YouTube y usted lo sabe muy bien, los Sí, países totalitarios lo han hecho en muchas ocasiones. Pues este canal donde podemos estar conversando y dialogando amenamente, no lo tendríamos. claro que sí. Rodrigo, entonces, Y ¿cuál es la para falla? completarle, Claro, ¿cuál es la falla en la lógica del gobierno en el término de cuando dice, bueno, las declaraciones incomodaron al sector. De hecho, el señor Tabachi se manifestó y dijo, esto de acá va a generar desempleo. Entonces, ¿cuál cree usted entonces que es el error que comete el gobierno? estamos invitados y luego que esté yo, está aquí Pedro Donoso y le dejo el tema a Pedro. Aquí es un error de comunicación política. Ok, Yo me pongo en los zapatos del presidente, estoy visitando al presidente, a mi colega uruguayo, cuyos dos productos emblemáticos del país son carne y leche. ya. ¿Y qué quiero hacer? Hacerle quedar bien. Ok, ¿Qué se debió haber dicho? Nosotros como Ecuador estamos interesados en un acuerdo bilateral con ustedes como Uruguay, porque ya tenemos, ojo, ya tenemos un tratado de libre comercio con Mercosur, que lo firmaron en el 94, en el 2004, o ya. sea, es antes de los últimos tres gobiernos. Y ese tratado ya está vigente plenamente, en donde importamos algo de cárnicos, más o menos representa el 1% de la producción nacional, y se importan lácteos de Mercosur, no de Uruguay, Ya, y esto de importación de lácteos a nivel general representa más o menos el 2% de la producción nacional. ok. Lo que yo sí llamara la atención es decir, ok, tenemos carne, tenemos leche en el Ecuador con mejor competitividad, y Francesco ha sido muy claro.
De pronto no necesitamos importar carne ahorita, pero sí necesitamos importar genética, sí podemos importar conocimiento, sí podemos importar mecanismos de trazabilidad. Uruguay nos da largo en trazabilidad a nivel mundial. Okay. Inclusive yo diría ver cómo mejorar los niveles de consumo de carne y leche, de ecuatoriana primero, Claro. pero que es decisión de los ecuatorianos, cuál quiere, pero ver cómo mejorar esos niveles de consumo. Claro, Uruguay, pero Rodrigo, sí, 230 litros, Ecuador, 90. Ok, Ahí está el problema. claro, Ahora pero sí ya me callo. me imagino que existe algún cupo, es decir, límite para todas estas cosas que tengo entendido lo hay y es muy bueno que nos aclare Rodrigo porque realmente yo lo decía en el noticiero, a ver, tampoco es que vamos a cerrarnos y nos vamos a convertir en un mundo de cavernas y no queremos nada del mundo, tampoco así, pero la preocupación del sector agrícola es latente, pero hay cupos, hay que respetar esos cupos. Hay cupos de importación con Mercosur. Ya. Al igual, y le voy a contar aquí un secreto que no se entere nadie. Eso es lo bueno, nadie hay nos unos ve. cupos, nadie, aquí no nos oye nadie más. Aquí hay unos cupos inmensos con la Unión Europea también. Ok. Y el acuerdo se firmó y está vigente desde el 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22. El próximo año se cumple el primer plazo donde ya comienzan a importarse mucho más lácteos, que es lo que tendría yo en mente, de la Unión Europea. Okay. Más bien, ¿qué es lo que estamos haciendo para contrarrestar eso a nivel de competitividad? Y ahí sí, para mí el reclamo es a los 3 últimos gobiernos el mismo. Bajemos trámites. Okay. Cada que me dicen, volvemos la mirada al agro. Si usted le ha de haber oído este cuentito. De todas las Yo elecciones. veo cómo los gobiernos, sean nacionales o locales, le meten impuestos, meten trámites, meten conflictos, meten costos de producción, le meten impuestos, sean nacionales o locales. ¿Y qué hacen? Le roban competitividad. Y los cupos que tenemos con Mercosur, que se respetan de sobremanera, nunca se han cumplido, porque siempre estamos muy, muy por debajo. ¿Por qué? Porque necesitamos un mercado también para consumir esa carne o esos lácteos diferenciados. Entonces yo sí creo que ha permitido, y ahora, y con esto ya yo soy hablador también. No, está bien, de eso se trata. Usted tiene que hablar, no y ahí yo. tenemos el problema. Esos cupos de cárnicos que han venido, más bien le pusieron al sector cárnico ganadero de carne a prepararse mucho mejor y ver opciones distintas. Y hace 15 años no hablábamos de bife de chorizo, no hablábamos de picaña, hablábamos de lomo de falda, lomo y hueso y carne. Ahora ya tenemos un menú y entramos a centros comerciales. Ya hay almacenes y locales comerciales especializados en cárnicos. Sí. Así es. Y ya estamos desarrollando eso en leche. Y tenemos quesos, y ya comenzamos a producir quesos diferenciados. Y hay el caso lindo, y este sí, con nombre y apellido, porque para colmo es un buen amigo mío y cuando a los amigos les va bien, uno se engrandece. Es Mondel, Jaime Erazo. Pudo sacar hace algunos años para el mercado nacional el queso azul andino. Qué bueno. El año pasado se fue con su quesito azul andino, y quesito porque es pequeño, no, pero que es un gran producto. Se fue a competir, no con Uruguay o con Argentina, se fue a competir en Europa, con los maestros queseros. Y regresó con medallas de bronce. Achuzo. Ya, no ganamos la de oro, ganamos medallas de bronce. Igual, compitiendo con los maestros queseros. El Ecuador sí puede, tiene que dejarse de esa traba de que necesitamos más protecciones. Las protecciones están bien para el sol, Rodrigo, para esas cosas. Sí puede, yo le tomo la palabra y estoy completamente de acuerdo, creo que estamos listos y dispuestos para competir contra quien sea, pero sí hay un punto flaco, porque usted decía incentivar el consumo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la gente no está consumiendo? ¿Cómo podemos hacer que se incremente el consumo? Porque ese es un punto real. Imagínense si mejoramos carnes, productos, y de pronto aquí la gente dice, no, ya no quiero comer carne, y nos bregamos. Nelson, te felicito y lo digo así de... Esa es la cadena agroproductiva. Productores, acopios, en cualquiera de las cadenas. Acopios, industrias, comercios, transportes, toda funciona cuando hay adelante un gancho. Claro. Ese gancho
eres tú o yo quien nos está escuchando como consumidor final. Mientras jalamos el consumo. Y en eso yo se lo dije en su momento al expresidente, le dije, tenemos que mejorar los consumos, no importa dónde. Si por un acaso nosotros no consumimos suficiente banano en Ecuador, o no consumimos suficiente camarón, pero los chinos quieren consumir el camarón ecuatoriano, o en Estados Unidos lo quieren hacer, pues para eso son los acuerdos comerciales también. Para impulsar consumo nacional o internacional, porque en este momento nosotros tenemos, en materia de lácteos, por ejemplo, cerca de 2 millones de litros que se reportan de la industria formal al Ministerio de Agricultura. Se habla de una producción de 6.200.000. Saquemos los 200 para hacer números fáciles. Nos quedan 4 millones de litros de leche que están pululando por ahí. ¿Dónde se están consumiendo? ¿Qué certezas tenemos? Y ese consumo y esa calidad se va a dar por el desarrollo, impulso y voluntad del consumidor final y la articulación de cadenas productivas. Las campañas de consumo de leche en el mundo son privadas. Las tiene Got Milk en Estados Unidos, impulsada por los ganaderos de California. Las tiene FEPALE, la Federación Panamericana de Leche. Las tiene Chile. Algunas tienen apoyo del gobierno, otras no. Porque los apoyos del gobierno usualmente son puntuales. Y reconozco, tuvimos un apoyo para la época de la campaña de la consulta popular del 2011, tuvimos otro apoyo en el 2013, y en este momento la única campaña que tenemos, pequeña de pronto, tal vez te comprometo más bien, y que nos ayudes porque tienes una buena forma de comunicar. No, dele. La campaña Más Leche Ecuador es una campaña que nace de un acuerdo privado y público-privado. Centro de la Industria Láctea, Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Gobierno de la provincia de Pichincha, se lo firmó en la época del prefecto Baroja, y se lanzó la campaña. De pronto no tiene las vistas que tienes tú, pero es lo que tenemos ahorita y lo que creo yo. Si tienes un carrito que aunque vaya despacito y hay que necesita empujársele de vez en cuando, pues eso es lo que empujemos, porque lo otro, esperar que sea todo perfecto, no necesariamente cuadra. Claro, es complicado, pero ese empujamiento, podríamos decir, ese empujar del carro, ¿tiene que ser en este país, en nosotros, exclusivamente del gobierno o no? Y si no es del gobierno, ¿cómo incentivamos a la empresa privada? Yo creo que la empresa privada, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los índices de competitividad mundial desde hace más o menos 7 años. Los 3 principales problemas que tiene el Ecuador en competitividad, y yo voy a añadir un cuarto: tramitología, regulaciones laborales. Por eso tenemos 31% de 32% de empleo pleno. La ley del 2015 mató al empleo. Exceso de protección, nadie quiere contratar y las contrataciones se hacen por otros métodos. Tercero, los temas tributarios. Así como yo me peleaba con el ministro Rivera en su momento por los impuestos al patrimonio, me peleé ahora con el ministro Cueva y me peleé hace unos años con el ministro Martínez por el mismo tema. Los famosos impuestos por una sola vez, resulta que son por una sola vez cada que el presidente nuevo se acuerda. Entonces ya vamos por la tercera una sola vez. Entonces, sí creo que hay que reconocer que hay dinámicas diferentes. No pedimos no pagar impuestos, paguemos los impuestos justos, paguemos coherentemente. Y por eso creo que en este aspecto sí se ha trabajado algo y el gobierno actual no lo topó, lo cual felicito, y tal vez falta difusión, pero el sector agrícola tiene el impuesto único agropecuario, que está en la ley orgánica, y este impuesto único agropecuario nace en el 2009 con Código de la Producción, se complica feamente, luego se va depurando, se lo corrige en otros ámbitos en el gobierno pasado y ahora no se lo ha topado. Ese impuesto único agropecuario es del 1% a las actividades agrícolas, dependiendo los montos. Si ya factura mucho más, ya llega al 1.8, me parece, el máximo. Y ahí es donde vamos formalizando las actividades. Y ahí te topo el otro tema. Las cooperativas en el mundo entero, son grupos de productores que se juntan,
Se juntan estos productores, pero ¿con qué? No solamente con una visión de producción, se juntan con una visión de mercado, porque tú tienes que vender el producto. Lo que tú dices, podemos mejorar la productividad, pero si no vendemos nos quedamos ahí mismo. Claro. Se juntan con visión de mercado, entonces industrializan y apuntan a mercado. Ejemplos importantísimos en el mundo, Colum, la Cooperativa Láctea de Chile. Otro ejemplo importantísimo es la Federación Nacional de Cafetaleros de Colombia. Son dueños de esta marca que todos hemos oído alguna vez, Juan Valdés. Claro. 500,000 productores, todos aportan al fondo. Ahí, por ejemplo, el gobierno juega un papel interesante. Ya. Hace de agente recaudador. Todas las ventas de café pasan por manos del gobierno y el gobierno se las devuelve a la federación a través de un contrato que se renueva cada 10 años. O sea, es como un seguro, el gobierno se vuelve un seguro ahí. No, es un fondo para fiscal. Ya. Ya, estos fondos para fiscales, hace 2 gobiernos se creyeron que eran el cuco y se prohibieron en la Constitución. Ya. O sea, ese tipo de trabas que queremos hacerlas bien duras y le metemos hasta en la Constitución la prohibición, son las que nos ayudan a complicar la vida y nos ayudan a perder competitividad. Ok. Por ahí va el camino. Claro, y en la actualidad, ¿cómo se siente el sector con las políticas que ha tratado o quiere tratar de impulsar el actual gobierno? Creo que hay una deuda pendiente y esta deuda yo creo que ya deberíamos darle por vencida y olvidarnos de hablar de qué le van a dar al sector. Okay. Se requiere un crédito de mediano largo plazo porque las actividades así lo requieren. Llámese ganadería, un bife, una picaña, un lomo, un buen plato de carne. Te demoras que en una buena conversa larga entre amigos, unos 20 minutos en comértelo. Yeah. Pero para que ese lomo haya llegado al plato, tú tienes al menos 20 meses de trabajo, que nadie lo ve. Entonces, un crédito no puede ser un crédito de 6 meses o de un año, okay. Y necesitamos verlo en ese ámbito. Creo que hay que hacer reformas importantes en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Ahí, por ejemplo, está el problema primario. Pero esta visión de mediano largo plazo, el Ecuador la ha perdido desde hace rato atrás, porque usualmente vivimos de la coyuntura. Ya. Entonces, esta coyuntura tiene que ir actualizándose. Entonces, ya comenzar a dejarnos de las políticas de gobierno o las políticas del ministerio. Porque, y perdón que vuelvo a topar el tema, pero en el gobierno del que ya no está, solamente en el área industrial, en 10 años tuvimos 7 políticas industriales. Entonces, ¿a dónde mismo vamos? Porque además no eran coherentes la una con la anterior. En agricultura tuvimos 3. Y luego el anterior sacó, y de hecho, de las políticas agropecuarias de los últimos 45 años, así de crudo, la política que sacó a finales del gobierno, ironías de la vida, al finales del gobierno, el que ahora está en Paraguay, probablemente es la mejor política que yo he visto, porque es la única que reconoce la importancia de la investigación, reconoce la importancia de la innovación agropecuaria y además de todo, y estas algo lo mencionan las otras, pero esta es la única que sí reconoce la importancia de que la agricultura está orientada a satisfacer también los requerimientos y necesidades del consumidor final. Ya. Ese es el gancho. Rodrigo, ¿usted se refería al señor Lenín Moreno? Sí, que está en Paraguay, país donde no hay extradición. Sí. Oiga, ¿por qué? Yo quiero entender esto y se lo pregunto a usted. ¿Por qué si el señor Moreno, según su criterio, ha tenido una política aceptable en este sector, ¿por qué seguimos, como usted mismo lo dice, criticando y hablando y diciendo que faltan cosas, que no puede ser posible, que esto de aquí, que esto de acá? ¿Por qué? ¿Por qué no hay un seguimiento? ¿Qué pasa ahora con el presidente? ¿De pronto no tomó esas políticas? Lamentablemente y se lo dije a la persona que estuvo acompañando
en la implementación de esa política en el gobierno de Moreno y que estuvo asesorando en su momento en la campaña al presidente Lasso. A él personalmente es hombre, se lo dije. ¿Cómo así? Tú que estabas armando esto, que es lo único coherente que yo he leído, y con esos términos, ¿eh? Está bien, está bien. Y luego estuviste con el siguiente, no impulsaste lo mismo. Claro. O sea, perdón, o sea, pero eso tiene que ver con algo que me han dicho y te lo dicen en, este es tu canal, pero si sales del canal y entra otro, es que el Nelson hacía mal y hay que refundar todo. Ay. Esa es Aquí nos la encanta mala refundar costumbre de en la lo política. público y en lo privado. Y por eso hablo de la importancia de políticas de Estado, Claro. en donde ya no importa cómo se llama el presidente o el ministro o el viceministro o el que sea. Hay una línea clara. Y el ejemplo lo vemos acá abajo, aquí cito nomás, en Perú. Perú ha tenido, yo he perdido la cuenta, 6 presidentes en los últimos 6 años, 5 años, porque, pero si tú te fijas, el riesgo país de Perú, por una fuerte institucionalidad que tiene, está por los 150 puntos. El Ecuador, si bien bajó de 1.300 con el triunfo de Lasso a alrededor de 800, 750, nos mantenemos ahí. Claro. Colombia, con todos los problemas internos que ha tenido históricamente de guerrilla, narcotráfico y demás, está en 350 más 380. Entonces, claro, el tema del Ecuador es este problema, y te lo voy a plantear así, y si quieres consúltale a Pedro, ¿qué es peor? ¿Un gobierno paternalista o una sociedad clientelar? Porque el gobierno paternalista quiere controlarlo todo, y a través de que yo soy el más bonito de todos, voy entregando lo que quiero, ¿ya? Y a través de eso consigue votos. El otro lado, la sociedad que se malacostumbró a eso, probablemente es mucho peor, porque entra un gobierno no paternalista, pero la sociedad le pone como que la soga al cuello para que comience a regalar y entregar dádivas que no le sirven en el largo plazo. Sí, apalean un problema político del momento, pero no es una visión, no hablemos de una visión de a 20 años plazo. No llegas a tener una visión sostenible a 2 años plazo. Y bueno, y eso también tiene un costo, Rodrigo, el asunto político, ¿no? Más allá de todo, la inestabilidad que hoy se vive, los problemas que se tienen con la Asamblea, aunque el gobierno dice que no, terminan pasando factura a todas las políticas que quiere implementar porque no logran destrabarse en la Asamblea Nacional. Ustedes están conscientes de aquello. No, yo sí, yo tenía un programa de opiniones diario, justamente cuando vi las decisiones que se tomaban y se dio la elección de la presidenta Yori, y ya anticipé que probablemente, esto fue el que me parece que el 14 o 15 de mayo del año pasado, yo les decía, se acaba de entregarse probablemente la calificada como la peor asamblea de la historia, pero vemos con estas primeras acciones que esta está buscando superarla. Días más tarde le decía al presidente, el 23 de mayo, si no me falla la memoria, en mi canal, señor presidente, por favor, considere seriamente asumir el poder y llamar a muerte cruzada. Porque como van las cosas, con esa asamblea no va a ninguna parte. ¿Usted se lo dijo? Está en mis redes sociales. ¿Usted se lo dijo público, a Lasso? No personalmente, pero fue... Ya. No, pero sí se lo he dicho a varios ministros. Yo también este momento, decía, una muerte cruzada, en este momento ya no es el momento. Claro. O sea, todo tiene, en política, todo tiene un momento. La misma discusión con el ministro del Trabajo. Primero reforma laboral, luego sube impuestos. Porque si primero subes salarios, si primero subes salarios y luego quieres hacer la reforma, no vas a poder hacer la reforma y vas a perder empleo. Dicho y hecho. Diciembre, 33% de empleo pleno. Enero, algo se mantuvo y nos fuimos al 31% del empleo pleno. Rodrigo, bueno, muchas cosas. Qué pena que soy muy hablador, pero... No, está muy bien, ya se nos acaba el tiempo. No, de hecho así tiene que ser. Rodrigo, no quiero despedirme de la entrevista diciéndote o preguntándote, dentro de todo lo que hemos hablado, del aspecto de la agricultura, las declaraciones, el gobierno, ya mismo un año, ¿crees tú que el gobierno del presidente Lasso
aún tiene chance de gambetear un poco la situación que está viviendo y mejorar? Nelson, en política se dice que se fríen granizos Así y es. hasta se los dora. Así que todo es factible. Sí, sí, sí. Todo es factible y lo que sí yo llamo, y lo he dicho desde un inicio, jamás negociar por impunidad,